Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la ingeniería de las categorías raras o poco frecuentes. Discutíamos en el video anterior que las categorías poco frecuentes son aquellas etiquetas dentro de una variable categórica que están presentes en un porcentaje pequeño de las observaciones. En este video vamos a ver cómo podemos agrupar dichas categorías en una nueva etiqueta. Es importante resaltar que el agrupamiento de las etiquetas poco frecuentes bajo una nueva categoría es una práctica común en Machine Learning en la industria y en los negocios, ya que facilita el despliegue de los modelos en producción. En este demo vamos a aprender cómo reagrupar las categorías poco frecuentes bajo una nueva etiqueta cuando tenemos variables categóricas, ya sea con una categoría predominante, con un grupo pequeño de categorías o variables categóricas de alta cardinalidad. En este demo vamos a utilizar los datos del House Price y vamos a utilizar Pandas y Feature Engine. Vamos a empezar cargando el conjunto de datos del House Price. Vamos a cargar todas las variables. Luego procedemos a separar nuestros datos en los sets de entrenamiento y de prueba. Es importante resaltar que vamos a identificar las categorías poco comunes en nuestro segmento de entrenamiento y luego lo vamos a propagar en nuestro segmento de prueba. En la práctica lo que sucede es que vamos a encontrar las categorías más comunes en el set de entrenamiento y luego cualquier categoría nueva que encontremos, ya sea en el segmento de entrenamiento, de prueba o en los datos cuando tengamos nuestro modelo en producción, van a ser agrupadas en una nueva categoría que vamos a llamar en este demo Rare. Empecemos por determinar si tenemos categorías dominantes en nuestras variables. Vamos entonces a explorar cada una de las variables en nuestro segmento de entrenamiento y vamos a identificar si la variable es categórica y vamos a ver cuántas categorías tiene esta variable. Si el número de categorías únicas es menor que 3, vamos a imprimir el porcentaje de observaciones por cada una de las categorías. Y aquí vemos el resultado. Tenemos, por ejemplo, la variable street, que tiene dos categorías, donde una es claramente la categoría dominante. Tenemos la variable Ali, donde tenemos dos categorías presentes y el resto de las observaciones de hecho tiene valores faltantes y similarmente para el resto de las variables. Podemos ver que hay tres variables, Street, Utilities y Central Air, que tienen una categoría dominante que incluye más del 93% de las observaciones. En este caso no tiene mucho sentido intentar reagrupar las etiquetas raras bajo un nuevo nombre. De hecho, se aconseja hacer un análisis exploratorio de estas variables y determinar si realmente son importantes. Tenemos otro escenario en el cual las variables categóricas tienen unas pocas categorías. En nuestro conjunto de datos tenemos estas tres variables que tienen 4 diferentes etiquetas. En este código aquí lo que vamos a hacer es que por cada una de las variables vamos a imprimir cuál es el porcentaje de observaciones para cada una de las etiquetas. Tenemos que para esta variable hay 2 etiquetas dominantes y tenemos 2 etiquetas que podemos considerar raras. Esta otra variable tiene un patrón similar donde tenemos 2 variables dominantes y 2 variables con menos observaciones, al igual que esta. Las variables anteriores tienen 4 categorías y en los 3 casos hay por lo menos una de las etiquetas que no es frecuente, ya que está presente en menos de 5% de las observaciones. Cuando las variables tienen pocas categorías, no siempre tiene sentido recategorizarlas bajo una nueva etiqueta. Sin embargo, discutimos anteriormente que es importante cuando desplegamos un modelo en producción utilizar este tipo de codificación. Por lo tanto, lo que se recomienda es mirar si el desempeño del modelo de Machine Learning va a mejorar si agrupamos las etiquetas raras bajo una nueva categoría.
Veamos ahora las variables con alta cardinalidad. Empecemos por explorar las variables que tengan bastante categorías. Para eso, vamos a crear un ciclo en donde vamos a evaluar cada una de las variables en nuestro set de entrenamiento. Vamos a identificar si la variable es categórica y luego vamos a contar cuál es el número de categorías únicas por cada una de nuestras variables. Y cuando tenemos más de 10 categorías en nuestra variable, vamos a incluir esta variable en una lista donde estamos guardando cuáles son las variables con alta cardinalidad y vamos además a imprimir cuál es el porcentaje de observaciones que tenemos por cada una de las categorías en dicha variable. Y aquí tenemos el resultado. Por ejemplo, en la variable neighborhood tenemos todas estas categorías y nos damos cuenta cuál es el porcentaje de observaciones por cada una de ellas. Claramente vemos que tenemos bastantes etiquetas donde el porcentaje de observaciones es bastante bajo y por lo tanto las podemos considerar como categorías raras. Lo mismo es cierto para las otras variables que tenemos aquí. Es mucho más fácil de visualizar esta información si utilizamos gráficas. Podemos utilizar el mismo código que aprendimos en la lección de etiquetas raras en la lección 3. Y son las mismas gráficas que vimos en el video anterior, donde tenemos que esta línea roja indica el 5% de las observaciones y por lo tanto las categorías que están por debajo de dicha línea las podemos considerar como categorías raras y el resto como categorías comunes. Y similarmente para las otras variables. Anteriormente mencionamos que cuando queremos reagrupar las etiquetas raras, lo primero que hacemos es identificar las categorías más comunes en el segmento de entrenamiento y propagarlo en el segmento de prueba. Empecemos haciendo esto. Aquí vamos a definir una función que va a encontrar las categorías más comunes dado un data frame, el nombre de una variable y una tolerancia, sobre la cual vamos a definir que se considera una categoría común. Empezamos tomando nuestra data frame utilizando la función groupByThePandas sobre la variable que queremos explorar y vamos a contar cuál es el número de observaciones por cada una de las etiquetas en nuestra variable y vamos a dividir por la longitud de nuestro data frame de manera que vamos a tener cuál es el porcentaje de observaciones por cada una de las etiquetas en nuestra variable. La información que tenemos en este series de pandas vamos a utilizarla en este list comprehension y lo que vamos a hacer es que vamos a iterar por cada uno de los valores que tenemos en esta serie y vamos a mirar si están por encima de la tolerancia que especificamos en nuestra función. Cuando ese es el caso, vamos a tomar el nombre de esa etiqueta o de esa categoría y la vamos a guardar en esta lista. Y la función va, por lo tanto, a retornar la lista de etiquetas que están por encima de la tolerancia que definimos cuando invocamos nuestra función. Vemos acá un ejemplo donde invocamos nuestra función, pasamos el set de entrenamiento como nuestro data frame, vamos a utilizar la variable neighborhood y vamos a fijar nuestra tolerancia en el 5% de observaciones. Y tenemos acá el nombre de las etiquetas que tienen más del 5% de las observaciones. Si ahora queremos encontrar cuáles son las etiquetas raras, lo que podemos hacer es utilizar la información que nos entrega la función categorías comunes y simplemente vamos a mirar cuáles son las categorías que están en nuestro segmento de entrenamiento para la variable neighborhood, pero que no están en las categorías comunes que encontramos anteriormente. Si aplicamos esto utilizando un list comprehension, tenemos el resultado a continuación. En esta lista tenemos el nombre de las etiquetas que tienen menos del 5% de los datos. Ahora vamos a codificar estas categorías raras. Empecemos entonces por crear una función
en donde vamos a pasar nuestro set de entrenamiento, set de prueba, el nombre de la variable y vamos a especificar la tolerancia para determinar cuáles son las categorías comunes. Vamos a crear una copia de nuestro set de entrenamiento, nuestro set de prueba y vamos a empezar por encontrar cuáles son las categorías más frecuentes. Vamos a utilizar la función que definimos anteriormente. Y ahora vamos a reagrupar las categorías raras. Esto es las categorías que no están en el conjunto de categorías comunes y las vamos a poner bajo una nueva etiqueta que en este caso vamos a llamar rare por su nombre en inglés. Para esto vamos a utilizar la función where de NumPy que simplemente retorna dos valores diferentes dependiendo de si se cumple una condición o no. Y en este caso lo que queremos hacer es evaluar cada una de las etiquetas en nuestra variable y comparar si se encuentra en la lista de categorías frecuentes que ya encontramos. Si es el caso, lo que vamos a hacer es mantener el nombre de la etiqueta, pero si no, lo que queremos hacer es renombrar dicha etiqueta bajo una nueva categoría que, como dijimos anteriormente, vamos a definir como rare. Y hacemos esto para nuestro set de entrenamiento y para nuestro set de prueba y retornamos nuestros data frames modificados para las etiquetas raras. Si utilizamos ahora un ciclo, podemos iterar sobre las diferentes variables en nuestro conjunto de datos y aplicar nuestra función para poder agrupar las etiquetas raras en cada una de nuestras variables. Ahora visualicemos el resultado de nuestra codificación. Para esto grafiquemos el porcentaje de observaciones por cada una de las etiquetas en nuestras variables. Podemos utilizar el mismo código que usamos anteriormente. Y si tomamos la primera variable, neighborhood, nos damos cuenta que tenemos una nueva categoría que agrupa todas las categorías poco comunes que teníamos presentes anteriormente. Ahora vemos que también redujimos la cardinalidad de nuestra variable. También podemos observar que hemos mantenido las etiquetas que consideramos comunes. Aquí vemos que son todas aquellas que están por encima de la tolerancia que especificamos del 5%. Y ahora tenemos la mayoría de nuestras observaciones en nuestra nueva etiqueta. Lo mismo sucede para el resto de las variables. Podemos hacer el mismo proceso para codificar las categorías que tienen baja cardinalidad en nuestras variables, que eran estas tres. Podemos graficar los resultados, donde vemos que tenemos una nueva categoría. Codifiquemos ahora las etiquetas raras utilizando Feature Engine. Para esto vamos a importar el Rare Label Categorical Encoder. Vamos a dividir nuestros datos en entrenamiento y prueba. Y vamos a inicializar nuestro encoder. Primero vamos a fijar la tolerancia mínima. Esto es, cuál es el porcentaje de observaciones que necesitamos para considerar una etiqueta como no rara, es decir, como etiqueta común. Hemos estado manejando una tolerancia del 5%. Eso quiere decir que todas las etiquetas que tengan más del 5% de las observaciones van a ser consideradas como etiquetas comunes. Y este otro parámetro de acá indica cuál es el mínimo número de categorías que necesitamos en una variable para que nuestro categorical encoder la intente codificar. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una variable tiene más de 4 etiquetas, el encoder va a aplicarle la codificación a sus etiquetas más raras, pero si tiene menos de 4 categorías, va a dejar la variable tal cual como se encontraba originalmente. Al igual que para el resto de los encoders de Feature Engine, podemos especificar el número de las variables y si no lo hacemos, simplemente va a intentar codificar todas las variables categóricas. Ahora aplicamos el método fit en nuestro segmento de entrenamiento. Así podemos aprender cuáles son las etiquetas más comunes en cada una de nuestras variables. Si queremos revisar cuáles son las variables que estamos codificando, podemos llamar este atributo. Acá tenemos la lista. Y ahora si queremos mirar cuál fue el resultado de nuestra codificación, podemos ver cuál es la lista de las etiquetas más comunes por cada una de nuestras variables utilizando el atributo encoderDict.
Nos damos cuenta para la variable neighborhood, estas son las etiquetas más comunes. Para la variable exterior 1, estas son las etiquetas y así sucesivamente. Y ahora simplemente queremos codificar las categorías raras utilizando el método transform. Pasamos nuestro segmento de entrenamiento, nuestro segmento de prueba y obtenemos nuestros data frames con las categorías ya codificadas. Nos damos cuenta que si utilizamos Feature Engine necesitamos muchas menos líneas de código para lograr la misma codificación. Esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Gracias.